¿Cómo te va, Silvana? Hola Osvaldo, ¿qué tal? Un gusto volver a verte desde aquellos programas en Esparza que no nos Así es, veíamos, es así verdad. que Gracias, un saludo igualmente. grande. Mirá, más allá de temas generales, lo que me suscitó la idea de invitarte fue un artículo tuyo que leí ayer en La Nación, que se titula, lo tengo acá, Malvinas, otro intento de crear un relato uniforme, y que se refiere a algo bastante insólito, que vos nos explicarás ahora, que es un intento de un organismo del Estado de recomendarle a los periodistas cómo deben dar el tratamiento adecuado, creo que esa es la palabra que usan, respecto de las informaciones relativas a las Islas Malvinas. Es así, ¿no? Sí, la verdad que otra sorpresa que nos da la Defensoría del Público desde que Miriam Lewin es su titular, vemos que el organismo, en vez de dedicarse a las funciones para lo que fue creado, es decir, garantizar la pluralidad de voces y garantizar el más irrestricto acceso de las audiencias a todas las fuentes informativas, lo que hace es tratar de imponer un discurso por encima de otros. En el caso de Nodio fue un observatorio para determinar si las noticias eran falsas, como si el Estado fuera el ministro de la verdad, el que puede decir qué información es falsa o verdadera. Y ahora, en este caso, que vos bien señalás, nos enteramos que la Defensoría, junto con Tristan Bauer, elaboró un manual de estilo para que los periodistas traten el tema de Malvinas con una mirada uniforme. Y la verdad que es gravísimo, como te decía, porque la Defensoría no se creó para eso, pero también es grave que algún funcionario pueda pensar que tiene la superioridad ideológica o el aprendizaje absoluto de todos los temas como para indicarle a alguien cómo abordar un tema tan sensible para todos los argentinos como es la reafirmación de la soberanía en Malvinas. Entonces, si mirás el cuadernillo que la Defensoría, con recursos públicos además, se encargó de publicar, recursos públicos que quiere decirte no son un tema nada despreciable porque tienen más de 240 millones de pesos anuales para hacer estas cosas. Y bueno, si ves el cuadernillo, ahí explica la categoría que hay que darle al pueblo de las Malvinas, cómo hay que llamarlos, cómo hay que recordar la guerra y a qué combatientes recordar y a quienes no. Digamos, una serie de cuestiones sesgadas, incluso elogios a la gestión de la vicepresidenta o de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, poniéndole siempre una mirada ideológica, sesgada, tendenciosa a los contenidos. No es novedad, porque también han tratado de reescribir la historia, también han eliminado monumentos de roca, tratan de reescribir todo el tiempo la etapa fundacional de la Argentina. Sí, con Bueno, esos dibujitos como paca paca, esas... y vos sabés que hasta reescribieron el prólogo del Nunca Más, Sí, así sí, que sí. no nos sorprende este tipo de intentos hegemónicos desde lo comunicacional. Lo que sí nos indigna es que sea desde la Defensoría del Público, que es un organismo que está creado para otra cosa, y que además su titular sea periodista, y como periodista, que es Miriam Lewin, no puede olvidar que el periodismo se autorregula, que ningún Estado puede escribir la línea editorial de los medios, pero tampoco puede escribir manuales de estilo, que siempre el periodismo es una profesión independiente que se autorregula. Nadie puede decirnos en la Argentina cómo escribir o cómo hablar de las Malvinas. Creo que es un sentimiento nacional que todos los argentinos sentimos a las Malvinas como nuestras y vamos a reivindicar nuestros derechos soberanos sobre ellas siempre. Pero si hubiera alguna persona que no lo considere o tuviera otra perspectiva histórica y la quiera decir, tiene todo el derecho de decirlo, porque Mira, de eso se nutren los pueblos, de la historia compartida, de la pluralidad de voces, de las perspectivas distintas, de las miradas de los hechos históricos. Bueno, todo esto es lo que se conoce. Te voy a dar un ejemplo. Existe además en la Constitución una cláusula transitoria de la reforma del 94 que obliga a las autoridades públicas a mantener los reclamos por la soberanía, así que los funcionarios deben hacerlo.
Ahora, yo, por ejemplo, y en esto es a título personal, siempre he creído que si bien hay que hacer ese reclamo, me parece que la Argentina le da al tema Malvinas, suele darle, no en todos los gobiernos, unos más, otros menos, una prioridad, a mi juicio, y soy solo yo el que lo digo, excesiva frente a los graves problemas que tiene la Argentina, su de pobreza, de estancamiento, de desigualdad, etc. No, es decir, me parece que es un tema que la Argentina debe mantener en su reclamo diplomático, pero yo, y quizás estoy equivocado, no le asigno una enorme prioridad. Ahora, otro puede disentir, y perfectamente, y quizás la enorme mayoría de los argentinos disiente con este juicio mío. Ahora, yo no puedo expresarlo, entonces, no podría opinar sin parecer como que estoy atentando contra los intereses de la Argentina. No, te sugiero que leas el cuadernillo y entonces como periodista y también como historiador, porque sé que sos una persona no soy, me gusta. Intelectualmente formada y que tenés posición sobre todos los temas históricos, te recomiendo leerlo el cuadernillo, porque realmente lo que está planteando es una línea totalmente distinta a que, como vos bien señalás, la Constitución Nacional hizo de este tema una política de Estado y todo el Servicio Exterior y la Cancillería tienen una línea definida que trasciende a los gobiernos. Bueno, fíjate, en el lenguaje que utilizan en el cuadernillo no está para nada reflejado eso. Pero yo pensaba, ¿por qué le vamos a exigir entonces a Bauer o Lewin que repliquen el lenguaje del Servicio Exterior argentino cuando Santiago Cafiero el otro día le dijo un insulto totalmente procaz a la nata? Entonces, está tan tergiversado el rol del Estado en estas cabezas febriles que lo único que intentan es imponer una superioridad ideológica y la hegemonía comunicacional, que se meten en un terreno que realmente da vergüenza. Porque si lees ese cuadernillo, es un panfleto ideológico destinado a que los periodistas lo apliquen como si los periodistas no tuvieran pensamiento crítico, pero además, por sobre todas las cosas, libertad de escribir como se les ocurra. De eso se trata claro. La libertad de expresión. Y me da la impresión, además, que este gobierno que está tan compartimentado y que, digamos, ya llamarlo gobierno casi que es un exceso, porque uno no sabe realmente quién toma las decisiones. Fíjate lo que pasa con el secretario de Energía, que le reprocha algo públicamente al ministro de Economía. Y digamos, el presidente trata de calmar al secretario en vez de sostener al ministro, y en medio de eso, ya que hablamos, no sé si escuchaste en el segmento anterior, hablamos de la posición argentina respecto del conflicto, ahora de la invasión, vamos a hablar con las palabras que corresponden, de Rusia a Ucrania, que tardó mucho en tener una posición más o menos coherente, aunque con muchas vueltas y matices. Y sin embargo, si vos lees las informaciones que salen en Telam, que es un organismo del Estado, directamente son prorrusas o pro-Putin. Bueno, hace poco también denunciamos que se echó un periodista de la agencia Telam por pensar distinto, ¿no? Es lo que está pasando. Pero también te aclaro, ayer o antes de ayer en la reunión de gobernadores, el gobernador Quintela, el gobernador de La Rioja, dijo que a los periodistas y a los medios había que limitarlos, porque los que profundizaban la interna del Frente de Todos eran los periodistas tergiversando la información. Y yo pensaba, a ver, hay cartas que van y que vienen. Vallejos ha insultado al presidente de una manera tremenda. Todos los días buscaban la figura presidencial, pero claro, es más fácil en una visión autoritaria echarle la culpa a los medios. Por eso coincido con tu mirada, es preocupante que haya esta, digamos, que no haya línea, que el Estado no tenga línea, ni en materia de política exterior, ni en materia económica, bueno, y mucho menos para la segunda o tercera línea del gobierno. Silvana, me llegó ayer no lo leí, debo decirte que todavía no lo leí, un informe de la Fundación LED, con su análisis de la libertad de expresión en general en la Argentina. No te pido que me digas todo lo que es ahí, que debe ser muy interesante y rico, pero básicamente, ¿en qué campos ves que hay problemas, que hay restricciones, que hay obstáculos al ejercicio de la libertad de expresión? Bueno, tenemos este informe publicado desde hace 48 horas, en realidad, que compara, hace 12 años que la Fundación LED
se creó y hace 11 años que hacemos estos informes. Este es el informe número 11. Podés ver en la página web, que es fundacionled.org.ar, fundacionled.org, la evolución de los casos de restricciones a la libertad de expresión. Este año tenemos 180 casos y es preocupante porque la mayor cantidad de hechos que limitan la libertad de expresión provienen de amenazas, agresiones o algún tipo de acción de censura de los gobernantes hacia los periodistas. Por supuesto, en las ciudades con feudalismo informativo, las provincias con este gran nivel de feudalismo como Formosa, como San Luis, como Santiago del Estero, es donde se provocan los mayores casos. Pero en general, el promedio del informe 2021 refleja que han crecido, por un lado, las agresiones desde funcionarios y digamos, personalidades políticas sobre la prensa, y también se ha incrementado mucho la conflictividad de las opiniones en Internet, llegando a ciberpatrullajes y a persecuciones de ciudadanos por lo que se expresa en las redes. Sé que estás con poco tiempo, pero te saco un poquito, ya que sos dirigente política y de mucha trayectoria, y te saco un poquito del tema de libertad de expresión. Te quisiera preguntar, más si te digo cómo ves el panorama del país, da para un análisis muy largo, pero particularmente, porque la gente está con una gran incertidumbre, con una gran angustia por lo que está pasando, y necesita alguna esperanza, alguna alternativa. ¿Vos ves que Juntos por el Cambio se está trabajando eficazmente para constituirse en esa alternativa? No tengo duda que la sociedad en estos meses, y sobre todo de las medidas más restrictivas de la pandemia, ha generado un rechazo a todo lo que tiene que ver con esta política de los privilegios, del vacunatorio VIP, de la doble jubilación de la expresidenta, y creo que gran parte del electorado kirchnerista también está desencantado con la situación económica que nos toca atravesar. Por eso, desde Juntos por el Cambio, destacamos dos cuestiones. Primero, no haber cedido a quienes pretendían romper la unidad, y hoy estamos como una alianza competitiva para proyectarnos al 2023. Y después estar junto a la gente. Yo veo, por ejemplo, a Patricia Bullrich en medio de las medidas sanitarias, cuando la gente estaba tan angustiada, era ella la que recorría el país, fue a Formosa justamente por esta falta de libertad y de encarcelamiento de periodistas en Formosa, y creo que hace falta eso, decisión, coraje, y fundarnos muy, pero muy, muy, muy decididamente sobre nuestras propuestas, valores, que siempre fueron los mismos: cambiar, tener una sociedad que pueda desarrollarse, una Argentina del trabajo, de la inclusión, que deje de estar aislada del mundo, y que por sobre todas las cosas termine con los privilegios de determinados sectores políticos que se apropian del Estado para beneficio propio. Y eso se resolverá en su momento, seguramente en forma competitiva. Así es. Vos ves que habrá, vos imaginás distintos candidatos de los distintos partidos que componen la coalición. Desde Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto Mauricio Macri, que no ha desestimado que pueda ser candidato, Morales, Manes, Lustó, supongo que hay muchos con posibilidad de ser competitivos, pero sí también destaco en este punto el enorme crecimiento que ha tenido Patricia. ¿Vos estuviste en alguna provincia trabajando en particular? ¿Puede ser que yo haya leído eso en su momento? Estoy trabajando en Santa Cruz, soy interventora del PRO de Santa Cruz. No te dieron la más fácil, no te dieron la más fácil. No fue nada fácil, pero ganamos la elección de medio término en octubre pasado, así que estamos muy contentos como espacio. El PRO en Santa Cruz es un partido pequeño, pero como frente electoral, junto con el radicalismo, Encuentro Ciudadano y el ARI, hemos hecho una muy buena elección. ¿Y hay posibilidad de que se termine alguna vez esa hegemonía kirchnerista en Santa Cruz? Sí que hay posibilidades, la gente no da más en Santa Cruz, no hay trabajo, no hay agua, no hay servicios básicos. Yo lo que leía, que no hay clases, no había clases, me acuerdo que durante mucho tiempo... Y no hay justicia, pero por eso creo que lo más importante es ratificarnos siempre en nuestros valores y trabajar con expectativa para decirle a la gente que hay otro país posible,
y bueno, creo que una de las cosas más importantes en Santa Cruz a cambiar es la ley de lemas, y sin duda vamos a poder romperla para el 2023. Bueno, Silvana, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto haberte Adiós, visto nuevamente. Adiós.